En 1483, el rey de Francia, Luis XI, envía un capital y unos emisarios con el encargo de ofrecer al cabildo de la catedral la construcción de una campana ceremonial para las peregrinaciones y para las grandes fiestas del apóstol, y una torre. Esta torre se empieza a construir un año después, en 1484, y tarda unos 10 años en terminarse. Sería el primer cubo de lo que hoy llamamos Torre del Reloj, sería un torreón gótico, y en su interior contendría una de las campanas más grandes de la Edad Media europea, y por los relatos de los peregrinos que estuvieron en esta ciudad, pues con una sonoridad que se oía a kilómetros a la redonda, que era la intención, que la escuchasen no solo los vecinos de Compostela, sino incluso peregrinos que aún no habían llegado al entorno, y que, repito, solo se usaría en determinados momentos. Esta torre presidiría, por un lado, la Praza dos Ouribes, lo que hoy llamamos Plaza de Praterías, donde se instalaban los orfebres de la ciudad y donde los peregrinos, al salir de su visita a la Basílica y al Apóstol, compraban objetos devocionales hechos en metales preciosos, sobre todo en plata, para volver a casa. Y también presidiría la Plaza de la Quintana, que era donde estaba el cementerio de la ciudad, y en realidad estuvo durante siglos ahí, hasta que con la Ilustración se trasladó a extramuros. Bien, en el siglo XVI el cabildo decide instalar un reloj en ese torreón. Tenemos un dibujo de 1658 del canónigo José de Vigue Verdugo, que nos muestra ese reloj con una espadaña, un pequeño campanario metálico situado sobre el torreón, cuya función era indicar el horario de la ciudad, puesto que la Quintana pasa a convertirse en el gran foro de convivencia urbana. Ahí se desarrollaba el mercado, uno de los mercados, ahí se desarrollaba mucha vida laboral. Por ejemplo, los escribanos tenían ahí sus oficios, y también ahí estaba la sede del ayuntamiento. En una de las casitas que flanqueaban la Plaza de la Quintana se celebraban las reuniones consistoriales. De ahí que en un momento dado esa función pública del reloj, que en realidad tendría que estar en el ayuntamiento, pero se aprovecha esta torre, que desde antiguo se llamaba Torre del Rey de Francia, o Torre del Reloj, ya desde el XVI. Bueno, esa funcionalidad lleva a que en 1676, con un arquitecto, Domingo de Andrade, recién nombrado maestro de obras de la catedral, se decida ampliar y convertir la Torre del Rey de Francia en la hoy conocida como Torre del Reloj, que es una de las grandes torres del barroco español, diría yo, no solo gallego, sino también español, pero incluso diría internacional, europeo. Su función sigue siendo la misma: tener un reloj, ser la sede de un reloj, sobre todo orientado hacia la ciudad, con dos cuerpos, uno cuadrangular para la campana de horas y uno octogonal encima para la campana de cuartos. Es decir, ese reloj y esas campanas han regulado el horario, pues no solo laboral y económico de la ciudad, sino también, diría, académico, puesto que la universidad estaba en el Colegio Fonseca y luego se traslada a lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia. Pues ha regulado la vida de los compostelanos hasta tiempos recientes. O incluso me atrevería a decir, porque yo he vivido muchos años en el casco histórico, que todavía hoy, aunque las campanas no son las originales, todavía hoy los que vivimos o han vivido en el casco histórico no usan reloj de pulsera, siguen los tañidos de las campanas.